Hola, en este video vamos a ver cómo configurar un cuestionario dependiendo del tipo de evaluación que se vaya a realizar. Primeramente ingresamos en nuestro curso y antes que nada debemos activar la edición. Esto nos permite agregar actividades y recursos a nuestro curso virtual. En este caso voy a agregar un cuestionario en esta sección 2. Voy a hacer clic aquí donde dice añade una actividad o un recurso. Me aparece esta ventanita. Aquí voy a seleccionar cuestionario. Le doy a agregar, le voy a poner un título que es un campo obligatorio. Aquí, como siempre en descripción, es importante agregar la descripción del funcionamiento, de la estructura del examen, total de puntos, si va a tener un tiempo limitado, cuántas oportunidades tiene, si el estudiante va a poder navegar por el examen, si va a poder, qué es lo que va a visualizar, si va a visualizar alguna retroalimentación, si no va a haber nada, si solamente va a haber su total de puntos. Todo eso sería bueno indicar aquí en esta sección. A pesar de que el cuestionario de forma automática lo que indica es en el encabezado indica la temporización y el tiempo límite, pero no todas las configuraciones que uno le agrega al formulario aparece como descripción. Entonces siempre es bueno aclararle eso al estudiante, el modo de funcionamiento de dicho cuestionario. En este caso aquí en lo que es temporización podemos agregar una fecha de inicio del cuestionario y de cierre del cuestionario, como también así podemos agregar un límite de tiempo del cuestionario. Y aquí aclaramos, si la evaluación es del tipo diagnóstica o del tipo formativa, tal vez no sea conveniente agregar este límite de tiempo, en el sentido de que el estudiante pueda tomarse el tiempo de analizar, de ver, volver a repetir, volver a intentar. En cambio, si se refiere a un examen de evaluación sumativa, ya sea parcial o final, allí sí es importante agregar este límite de tiempo, que aquí yo lo puedo agregar en horas, minutos, segundos, días y semanas. Lo voy a elegir en minutos y, por ejemplo, le voy a dar 30 minutos dependiendo del ítem. Estamos hablando de un ítem de tipo teórico, con 1 minuto a 1 minuto y medio ya es suficiente de desarrollar. Por ejemplo, si es selección múltiple o un tipo de ítem fácil de realizar, entonces con 1 minuto ya es suficiente. Si son para asignaturas de matemática, física, química, donde la naturaleza de la asignatura requiere un desarrollo, un proceso, realizar un proceso, entonces allí se pueden estimar entre 3 a 5 minutos por ítem. Eso ya dependiendo del nivel de complejidad del examen. Aquí nosotros indicamos la fecha en la cual va a estar disponible este formulario y la fecha en la cual se va a cerrar este formulario. Yo puedo habilitar y decir que este formulario va a estar disponible para el día de mañana, el lunes 13, a partir de aquí le indico la hora. Entonces lo que hace esta opción es que el estudiante no va a poder acceder al examen en sí, no va a poder visualizar los ítems hasta que no llegue esta fecha y hora indicada. Aquí en calificación, en la categoría, si nosotros manejásemos categorías aquí en nuestro libro de calificaciones, entonces aquí vamos a seleccionar, bueno, ¿cuáles son esas categorías? Por ejemplo, yo quiero agregar este formulario, este examen lo quiero agregar en una unidad, lo quiero agregar en una actividad en particular. Por ejemplo, pueden ser categorías, pueden ser por ejemplo trabajos prácticos, proyectos, investigaciones, trabajo en clase, ¿sí? Lo que hacen las categorías es estructurar el libro de calificaciones. Entonces a eso se refiere esta categoría que se ve aquí. Como no lo tengo configurado, entonces me dice sin categorizar. Aquí podemos indicar también una calificación para aprobar de la calificación total del examen. Y aquí están los intentos permitidos. Como les digo, si se trata de una evaluación diagnóstica o formativa, no tiene sentido ponerle límites. O podríamos agregarle, por ejemplo, intentos mayor a 1, por ejemplo. Puede ser 3 intentos, 4, 5 o directamente dejarle sin límite. Lo que hace este parámetro de sin límite es que el estudiante va a poder intentar y realizar el cuestionario tantas veces él quisiera. Y si se tratase de una evaluación sumativa, ya sea parcial o final, lo recomendable es dejarlo a un solo intento. Entonces, para que no se pueda justamente copiar y el estudiante saber cuál hizo mal, cuál hizo bien. Entonces, lo recomendable para ese tipo de evaluación es un intento. Luego
Luego tenemos, si tuviésemos varios intentos configurados, aquí tenemos, se nos habilita otro parámetro que se llama calificación, método de calificación, y aquí tenemos la calificación más alta, promedio de calificaciones, la calificación hecha en el primer intento o en el último intento. Esto ya depende del criterio del docente de cómo quiera proceder con la calificación. Lo voy a dejar a, por ejemplo, un intento, o mejor lo dejo a 3 intentos y que sea la más alta. Luego tenemos el esquema. Aquí nosotros podemos elegir cuántas preguntas queremos que aparezca dentro de cada página en nuestro formulario. Yo digo nunca que todas las páginas estén en una, es decir, que todas las preguntas estén en una sola página, entonces indico esta opción. Si quiero agregar una pregunta por página, entonces digo, le pongo cada pregunta, o 2 preguntas, o 3 preguntas. Esto ya depende de cómo lo quiera configurar. Si es una evaluación diagnóstica, por ahí tal vez no tenga mucha relevancia. Esto se lo puede inclusive poner todo de una. Pero si es una evaluación sumativa, una evaluación final, tal vez lo más conveniente y recomendable es que sea una pregunta por página. Pero si esto va a ser una pregunta por página, también lo más recomendable es que sea el método de navegación que sea de tipo secuencial. Esto si se tratase de una evaluación sumativa, final o parcial. ¿Qué es lo que hace? Le agrega cierto nivel de dificultad también al examen. Entonces lo que hace es la secuencial, que el estudiante no pueda regresar a la pregunta anterior. Entonces si el estudiante no contestó o por omisión o por no saber, entonces ya no puede regresar a ese ítem porque no le permite navegar hacia atrás, solamente permite avanzar una página por vez. Es decir, el estudiante no se va a poder pasear por todo el examen a ver qué es lo que tiene, sino que a medida que le van apareciendo las páginas va a tener que ir resolviendo. Y esta es la configuración, digamos, un poquito más estricta para evaluaciones sumativas, pero esto ya queda a criterio de cada docente hacer este esquema. Aquí tenemos el comportamiento de las preguntas. Ordenar las respuestas al azar, sí. Es también conveniente que estas preguntas estén ordenadas al azar. Esto también le agrega cierto grado de complejidad al examen y de dificultad, en el sentido de que cada estudiante no va a ver el mismo ordenamiento de preguntas en su examen. Entonces esto hace también un poquito difícil para que ellos se puedan copiar. Como sabemos, es difícil evitar el plagio, pero al menos le vamos a poner ciertas trabas. Entonces es bueno que las preguntas estén ordenadas al azar. Y al elegir esta opción, por lo general, las preguntas no son convenientes al momento que estamos agregando el cuestionario y no son convenientes ponerles números. Simplemente agregar el ítem y sin esa numeración, porque si no va a quedar una numeración desordenada, porque esto cada vez, en cada aparición del formulario o en cada intento del formulario, se van a reordenar de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces la numeración va a quedar en una posición ilógica. Aquí, respecto a la retroalimentación, ¿qué es la retroalimentación? Es el comentario que se le agrega a cada ítem o a cada respuesta del ítem. Por ejemplo, si hizo bien, se le pone buen trabajo, hiciste bien. Si hizo mal, entonces hacerle alguna sugerencia, que lea tal libro, que acceda a tal página, que estudie más, alguna recomendación, ¿verdad? Entonces a eso se refiere retroalimentación. Como siempre, si nosotros estamos en una evaluación diagnóstica, formativa, sí es importantísimo agregar esta retroalimentación, que puede ser inmediata, es decir, al momento que el estudiante termina de completar un ítem, ya le va a aparecer esos comentarios. Y la retroalimentación diferida es cuando recién termina de completar todo el cuestionario, allí recién va a recibir su retroalimentación. Pero si se tratase de una evaluación sumativa, parcial o final, no es conveniente, porque no es conveniente agregar esta retroalimentación, porque si no ya le estaríamos diciendo al estudiante cuál es el que hizo bien, cuál es el que hizo mal. Entonces, en evaluaciones finales o parciales que son de tipo sumativo, no es recomendable agregar ningún tipo de retroalimentación. Entonces lo dejamos ahí como está nomás, así. Igualmente, esta retroalimentación lo vamos a configurar aquí en opciones de revisión.
esta sección es importantísima porque aquí estamos controlando qué es lo que queremos mostrarle al estudiante y en qué momento. Y repito, si se tratase de una evaluación diagnóstica o formativa, sí podemos mostrarles varias informaciones en varios momentos. Mientras más información tenga el estudiante, va a ir aprendiendo mejor, ¿no? Es lo que se presupone. En una evaluación final, una evaluación de examen parcial o de examen final, no es recomendable mostrar nada. Máximo, si uno prefiere, lo puede mostrar, por ejemplo, cuántos puntos hizo. Es todo lo que le podemos mostrar, pero luego nada de esta retroalimentación específica general de si es correcta, retroalimentación global, nada. Si nosotros aquí marcásemos en el intento, por ejemplo, y lo dejamos así, me va a marcar, lo que va a hacer es que la cuadrícula que esté en el examen, que me aparezca en el examen, le va a poner en color rojo las que están mal, verde las que están bien. De esa manera va a ir marcando, pero ahí igualmente le estamos diciendo otra vez al estudiante cuál hiciste bien, cuál hiciste mal. Entonces es para evitar cualquier tipo de plagio que pueda hacer el estudiante. Entonces solamente le vamos a mostrar los puntos, esto repito, para un examen de carácter sumativo, parcial o final. Para los otros tipos de exámenes sí se le puede mostrar todo lo que se prefiera, pero como digo, esto queda otra vez a criterio de cada docente diseñar, configurar el examen que va a tomar con sus estudiantes. Aquí en apariencia es recomendable mostrar una imagen pequeña del estudiante para saber a quién nos estamos refiriendo. Aquí en decimales de calificación podemos dejarlo en un decimal o 0 decimal, por ejemplo, dependiendo de cómo vayamos a manejar, ¿verdad? O lo dejamos en 2 sin ningún problema. Luego tenemos una retroalimentación global. Esta retroalimentación se va a emitir o se va a mostrar al finalizar el examen. Y aquí podemos agregar, por ejemplo, los estudiantes que han hecho de 60 o de 70% para arriba, le podemos agregar un comentario, una retroalimentación, y para aquellos que hayan hecho menos del 60 o del 70%, le agregamos otro comentario. Aquí también tenemos una opción de agregar más campos para ir haciendo división de, qué sé yo, de 0 a 30 o de 0 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 100, por ejemplo. Pero con estas dos divisiones ya se considera suficiente. Luego tenemos aquí ajustes comunes. Siempre que vayamos a hacer, cuando estemos configurando un examen, es preferible dejarlo oculto al estudiante para que ellos no puedan visualizar hasta que terminemos totalmente de cargar los ítems. Esto es muy importante. Si nosotros configuramos aquí en accesos comunes, aquí en lo que sería la disponibilidad, le dejamos en oculto, el estudiante no podría ver el examen. Aquí en temporización también, si le indicamos ya una temporización, el estudiante no va a poder visualizar el examen hasta que se cumpla esta fecha y hora. Estos son las dos vías que podemos utilizar para ocultar este examen al estudiante hasta que esté terminado. De momento le voy a desmarcar esta opción y lo voy a dejar en ocultar a los estudiantes. Si estamos trabajando con grupos, es aquí donde podemos indicar, por ejemplo, que este examen se va a tomar con un grupo. Si es que manejamos grupos separados visibles, esto podemos verlo en otro apartado. Y luego tenemos aquí algo muy importante. Aquí también hay una cuestión que es restricciones de acceso. También podemos trabajar por fecha, podemos trabajar por finalización de la actividad, según la calificación, según el perfil del estudiante o otras restricciones que pudieran dar. Aquí en finalización de la actividad lo que hacemos es obligarle a que el estudiante ingrese a esta actividad para darle como finalizada. Entonces vamos a elegir este parámetro que dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Que el estudiante debe ver esta actividad, es decir, debe ingresar en el cuestionario, y al ser un cuestionario, si es que va a ser sumativo, por ejemplo, entonces indefectiblemente va a tener que recibir una calificación. Entonces podemos agregarle también como siguiente parámetro que el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Entonces esta es la configuración básica que debiera darse, que recomendamos según el tipo
de evaluaciones que se vaya a aplicar. Y con estas configuraciones de tiempo, el límite de tiempo, que las respuestas estén aleatorias, por ejemplo, eso hace que cada examen sea diferente y le agrega cierto nivel de restricción, o que, por ejemplo, el estudiante no pueda navegar por su examen. Eso ya hace más complicado el examen y con eso se estarían aplicando cierto grado de seguridad también al momento de desarrollar un examen evaluativo. De mi parte es todo y nos vemos en un próximo encuentro.